tú el Sí. currículum. Nos vamos a poner en pie ahora. Sí, o cuando os diga, perdón. Cuando os diga, cuando conectemos, pero todavía no hemos conectado, y nos ponemos en pie, que vean que nos ponemos en pie. Les saludo y te paso la palabra. ¿Sí? ¿Nos ven? ¿Nos ven ahora? Profesor Mendoza, ¿nos oye? Aquí estamos. ¿Nos oyes? Muy Lo bien. escucho muy bien, sin problema. Perfecto, pues nos ponemos en pie para saludar al profesor Mendoza. Pues un gran saludo, afectuoso saludo desde España, desde Madrid. Y vamos a proceder, profesor Mendoza, a leer su currículum. Por favor, Sí. profesor Ventura. Procedemos a leer el currículum del profesor Mendoza y los otros ilustres ponentes, permítanme que les deje que se presenten ustedes, porque no hemos tenido la posibilidad, discúlpenos, de describir o de tener información sobre ustedes, pero permítame, al principio, pues hacer el currículum del profesor. Sí, se me olvidó transmitir al profesor Mendoza y vamos a llamar al equipo chileno, que nos siguen 93 personas de diferentes países en streaming. Perfecto, pues sí, profesor Ventura. Procedo. Juan Eduardo Mendoza Pinto, profesor de Geopolítica y Relaciones Internacionales de la Universidad de Concepción. Licenciatura en Educación con mención en Historia y Geografía, egresado de la Universidad de Concepción. Magíster en Historia, mención Historia Política y Relaciones Internacionales en la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso y magíster en Seguridad y Defensa, mención Gestión Política Estratégica en la Academia Nacional de Estudios Políticos y Estratégicos. Doctor en Estudios Americanos con mención en Estudios Internacionales en la Universidad de Santiago de Chile. Pasantía doctoral en el Centre de Recherche et de Documentation sur l'Amérique latine, CREDA, de l'Université Sorbonne, Nouvelle Paris. 2 cursos de especialización en geopolítica en el International Center for Geopolitical Studies, ICGS, en Ginebra, Suiza. Postítulo en Operaciones de Paz en la Academia de Guerra del Ejército de Chile y es graduado del Center for Hemispheric Defense Studies, National Defense, en el curso Strategy and Defense Policy en Washington, D.C., en Estados Unidos. Actualmente es coordinador académico del programa de diplomado Análisis de Inteligencia realizado en forma conjunta con la Universidad de Concepción y la Academia Nacional de Estudios Políticos y Estratégicos. Muchas gracias, doctor Mendoza. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias a ustedes, muchas gracias al patrón y director de COFEI, don Miguel Álvarez de Euleta y Moreno, por la invitación que ha formulado para presentar hoy día en esta escuela de verano internacional, y por supuesto al profesor José Manuel Ventura por su siempre amable y generosa y actitud, ¿verdad?, con nosotros. Hoy día nos presentamos como un equipo del diplomado que luego que yo tome la palabra va a presentarse el profesor Mario Puig Moreno. Él es general de brigada del Ejército de Chile en retiro y profesor precisamente de los temas de perspectiva con posgrado en Francia sobre estos temas, y un equipo de estudiantes de nuestro diplomado. Bueno, el tema que nos convoca es la crisis de octubre del año 2019. ¿Ya? La primera actividad que realizamos con ustedes, donde hablé de la política de defensa, recuerdo que fue precisamente uno de los temas que algunos alumnos me formularon y que quedó pendiente, y que, bueno, entonces la posibilidad hoy día de poder abordar. Vamos a, en este temario, a hablar en pocas palabras de qué sucedió en Chile ese año 2019, por qué sucedió, y sobre todo lo que como analistas de inteligencia nos debiera interesar también es qué podría ocurrir, cuáles son los posibles escenarios que podemos enfrentar. Entonces, en una primera parte abordaré los temas de los factores previos y detonantes de la crisis, factores comunes y excepcionales de la crisis chilena y los indicadores de superación de la crisis, para luego dar la palabra entonces al general Mario Puig sobre los estudios prospectivos en Chile y a los alumnos del diplomado sobre un ejercicio que realizaron en clase y del cual van a mostrar su resultado.
¿verdad? O recordar para los que no conocen, Sebastián Piñera, nuestro actual presidente, llega el año 2018 nuevamente al poder, luego de ya haber gobernado un primer periodo, con este eslogan, los tiempos mejores. Ya hoy día es tal vez el eslogan que menos, ¿verdad?, podría indicar la situación que estamos viviendo. No son precisamente los tiempos mejores que se ofrecieron. Pero hay que recordar que él llega por segunda vez a la moneda, al Palacio de Gobierno, obtiene un porcentaje importante, casi el 55% de los votos de las elecciones del 2017, y triunfa sobre el abanderado de la nueva mayoría, el expresidente Eduardo Frei, pero con un gobierno ya opositor, un gobierno de centro-izquierda, que se va con un alto porcentaje de desaprobación. Michelle Bachelet, ya que también había tenido un muy buen primer gobierno, ahora sale del poder con un 75% de desaprobación. Hay un 63% de chilenos, según el Latinobarómetro, que considera que el gobierno fue negativo, un casi 30% que considera que fue una desilusión, e incluso un 15% que la sensación de gobierno de ella es de rabia. Todo esto pese a que ella generó varias transformaciones estructurales. Sin embargo, como se puede apreciar en uno del costado de la diapositiva, las cifras económicas, el estancamiento de nuestra economía, el bajo crecimiento, fue lo que hizo girar tal vez al electorado chileno en pensar en un presidente gerente, en un presidente probado en el tema, ¿verdad?, de crecimiento económico, de cifras macroeconómicas, que sería la solución. Y abajo, ¿verdad?, se puede ver, ¿verdad?, lo que es la escala de aprobación que el presidente actual ha tenido y que ha llegado incluso en mayo de este año a su punto más bajo de un 9%. ¿Ya? Llega también con un conglomerado nuevo de partidos políticos que ya se abre a los partidos de derecha, a nuevas corrientes. Bueno, y la realidad del nuevo gobierno fue enfrentar primero un Congreso en el cual, pese a que había aumentado en algunos cupos, seguía siendo minoría. Y sin contar con una posibilidad de mayoría para poder realizar su programa de gobierno, se veían grandes dificultades. Entonces, a este gobierno que se le ha tachado de carecer de relato, en Chile, poco recordamos, ¿verdad?, que se intentó realizar un relato, ¿verdad?, de una segunda transición y que llegó a grandes acuerdos nacionales. Un acuerdo por la infancia, un acuerdo por la seguridad ciudadana, un acuerdo por la salud oportuna y de calidad para todos, un acuerdo por la paz de la Araucanía, un tema del cual fue muy crítico Piñera, con la gestión de Bachelet, donde acusaba que no se aplicaba la ley antiterrorista en esta zona. Y un plan para alcanzar el desarrollo y derrotar la pobreza. Esto entonces sería el plan que buscaba, junto con la oposición, de llegar, ¿verdad?, a Chile en un proyecto de unos 8 años a ser un país desarrollado, un tema que ha sido casi obsesivo en la política chilena. Casi como ningún otro país, Chile se ha puesto siempre la meta de dejar de ser un país en vías de desarrollo. Hemos empezado el 2010, la fecha, para dejar de ser país en vías de desarrollo y ser desarrollado. Luego se llegó el 2018, ahora se estaba ampliando más la fecha, como si el pase de ser país desarrollado podría calendarizarse en un día preciso. La verdad es que eso para mí es un proceso que tiene también que ver con elementos culturales y de mentalidad, más que solamente con cifras macroeconómicas. Pero el relato de Piñera, la construcción de un relato que lograra cautivar a la mayoría tanto de adherentes como de la población, era una segunda transición. Y habló de 30 años donde el país había enfrentado ya una primera transición, una transición política, que había sido la recuperación de la democracia, la instauración plena de los derechos humanos, ¿verdad? Y ubicaba su gobierno dentro de lo que habían sido los gobiernos concertacionistas, es decir, después del inicio de la democracia en los años 90, ya atribuyendo desde Elwin hasta su gobierno ya una primera fase ya en esta transición.
y señalaba que ahora era el momento de una segunda transición, la transición hacia el desarrollo, la transición, ¿verdad?, de derrotar la pobreza y de consolidar, ¿verdad?, un país con una clase media moderada. El relato interno que Piñera formuló ya en su campaña y que lo va a hacer visible en sus primeros años de gobierno va a tener relación con el plan de la Araucanía. Primero hay que señalar que no solamente fue el tema que se le acusa de militarizar esta zona, sino que todo lo contrario. Primero fue un plan de impulso a la Araucanía dirigido por el ministro Moreno, un plan de desarrollo que era bastante ambicioso y que buscaba también con el pueblo mapuche, ¿verdad?, mejorar el trato, los cupos, asegurar cupos, ¿verdad?, en distintas instancias y mejorar, ¿verdad?, también en temas educacionales, culturales, invertir una cantidad importante, estamos hablando de unos 8.000 millones de dólares, ya en un plan del 2018 al 2025 en desarrollo de esta zona de la Araucanía y cuenta con los índices mayores de pobreza. Sin embargo, llama la atención que es el único hoy día bastión que mantiene el gobierno, donde obtiene mejores resultados electorales. Y por otro lado, dar protección a todas esas víctimas de la violencia rural, como se le ha llamado, que han sido, ¿verdad?, los atentados a camiones, iglesias y sobre todo, ¿verdad?, a la infraestructura de pequeños, medianos y grandes, ¿verdad?, forestales, sobre todo las grandes forestales, ¿verdad?, han sido el objetivo de los grupos más radicales, ¿verdad?, de los grupos mapuches, y ahí presenta, ¿verdad?, una nueva unidad antiterrorista que se le llamó por la prensa Unidad Jungla, porque muchos de sus miembros habían sido adoctrinados en Colombia con preparación especial para enfrentar la situación. Esto fue presentado en junio del año 2018 y al mes de noviembre tenemos un primer episodio que echa por tierra tanto los planes de desarrollo como incluso debe replegar, ¿verdad?, esta fuerza de seguridad, y como fue el episodio del 14 de noviembre con la muerte del comunero Camilo Catrillanca. Ya este hecho que se dio, ¿verdad?, a la muerte por parte, ¿verdad?, de un miembro de Carabineros en una misión, ¿verdad?, de un robo de un vehículo, ya, bueno, dio resultado las protestas en varias partes del país, manifestaciones, ¿verdad?, en distintos puntos, y la renuncia, ¿verdad?, luego de una interpelación constitucional del ministro del Interior, Andrés Chávez. Y en diciembre de ese año 2018 tendremos, ¿verdad?, la salida del director general de Carabineros y 10 de sus generales y una buena cantidad de coroneles. Este hecho no va a ser menor para el episodio que vendremos casi un año, en octubre, con una fuerza de Carabineros que está compuesta, ¿verdad?, por un manto, ¿verdad?, que ha sufrido, ¿verdad?, este descabezamiento. Otro relato que también es muy importante en la imagen de Piñera, o que le quiso dar un sello en esta segunda administración, fue su imagen internacional, una especie de buscar un liderazgo dentro de la región. Para ello, ¿verdad?, sus visitas a Estados Unidos, viajes, conferencias que dictó sobre un gobierno con un Chile próspero, un Chile preocupado del tema medioambiental. Por eso la organización que se iba a realizar y no se pudo realizar finalmente el COP25, recordemos, se realizó en Madrid, ya donde están ustedes, pero estaba organizado para realizarse a fin del año 2019 en Chile. Y también a fin de este año se va a realizar el foro APEC, donde nos visitarían los principales líderes mundiales, Estados Unidos, Rusia, China, incluso acuerdos. Todo eso podríamos señalar, no está mal. Sin embargo, algo que hizo ruido de crítica a la gestión o a la Comisión Internacional de Piñera fue la foto que se ve al lado, el presidente de Chile en Cúcuta, en Colombia, ya esperando ver caer el régimen de Maduro, luego de, ¿verdad?, su apoyo a Guaidó. Muchos internacionalistas en Chile se preguntan qué hace el presidente de Chile en Colombia, ¿ya? Y por qué, si nuestra política internacional siempre ha sido pragmática, hoy día vemos, ¿verdad?, esta acción tan activa, ¿verdad?, del presidente chileno,
enfrentamiento que tuvo con su par venezolano Nicolás Maduro. ¿Ya? Ahí vemos, ¿verdad?, el cruce, ¿verdad?, de distintas frases, ¿verdad?, que se propiciaron uno a otro, de ataques, incluso personales, que no vale la pena repetir, pero sí tener presente, ya que cuando ocurre el 18 de octubre, uno de los primeros sospechas, ¿verdad?, es que aquí puede estar presente, ¿verdad?, una mano internacional o se puede, ¿verdad?, vincular, ¿verdad?, los grupos que actuaron el 18 de octubre con el gobierno de Nicolás Maduro, que no es un gobierno precisamente democrático, es un gobierno claramente dictatorial y con altas tasas también de corrupción. Claro. El 8 de octubre, a 10 días de este suceso, ya el presidente Piñera, por medio de la prensa, por varios medios, ¿verdad?, anuncia, ¿verdad?, o tiene esta reflexión de frente a la debate que se ve en Venezuela y en otras partes de la región, que Chile es un oasis latinoamericano de estabilidad frente al caos, frente a la convulsionada América Latina. Frase que también fue muy criticada, pero mucho un error no forzado, ¿verdad?, ¿ya? Y que después, incluso en las manifestaciones, se señalará, ¿verdad?, algunos viven en un oasis, otros viven en el desierto, marcando, ¿verdad?, una diferencia entre la elite y el pueblo en general. Bueno, esta frase, ¿verdad?, del oasis latinoamericano fue mientras existían problemas ya dentro de la zona con grupos de violentistas. Aquí podemos ver en un costado, esto es con overoles, son un miembro de un movimiento anarquista que lanza bombas molotov. Esto muy cerca del espacio cívico de la ciudad de Santiago, donde está la Universidad de Chile, el Ministerio de Defensa, a pocas cuadras también del Palacio de la Moneda, y desde junio a octubre estuvieron operando, ¿verdad?, sin que la policía pudiera actuar de una forma efectiva, sin poder controlar, ¿verdad?, a este grupo que se identifica con el anarquismo porque en sus rayados, ¿verdad?, se ve la estrella de 8 flechas que simbolizan la magia del caos, la dispersión, de la violencia, del desorden de la sociedad y del mantenimiento del miedo constante, que es el símbolo, ¿verdad?, del anarquismo, pero también se ven imágenes o rayados del antiespecismo y del anarco-veganismo, ¿verdad?, como corrientes, ¿verdad?, insurrectas que pertenecen a estos grupos o cédulas bien organizadas. Luego tenemos, ¿verdad?, antes del 18, esa semana, ¿verdad?, un acto de evasión masiva en el metro por parte de jóvenes estudiantes del mismo Instituto Nacional y de otros colegios o liceos del sector, quienes proceden luego al alza, ¿verdad?, de la tarifa del tren subterráneo y evadir, ¿verdad?, en forma masiva los torniquetes, saltárselos, ¿verdad?, y generar, ¿verdad?, todo un desorden dentro de los trenes. Me tocó, porque yo no vivo en Santiago, estar el 17 de octubre precisamente, un día antes de lo que ocurrirá, ¿verdad?, el llamado estallido social, y conversar con mucha gente del metro y lo que estaba ocurriendo, y el malestar, la tensión que existía era bastante fuerte, y eso también se manifestaba en los medios de comunicación. Al lado, no sé si alcanzan a ver, pero hay un programa que se pregunta matinal, ¿verdad?, puede ser la evasión masiva, si es un acto justificado de justicia o es vandalismo. Entonces ahí, ¿verdad?, hay también una contraparte que es hoy día los medios de comunicación, cómo ven estas acciones que se están realizando, si se justifican o no. Bueno, el día 18 de octubre fue esto lo que sucedió. La destrucción de buena parte de nuestra infraestructura crítica, sobre todo el ataque a estaciones del metro, supermercados, iglesias, ataques a comisarías, a cuarteles. En algunas noches se registraron hasta 500 eventos de destrucción que operaron, ¿verdad?, no solamente en Santiago, sino que en varias ciudades a lo largo de Chile. Esto llevó a que el presidente tomara
primera acción del 19 como el estado de emergencia, es decir, que las Fuerzas Armadas salieran a la calle y a resguardar el orden público. ¿Ya? Sin embargo, como analistas también nos preguntamos si esto no era factible de preverse, de haberse adelantado, anticipado a estos hechos. ¿Ya? Hoy día es un tema de investigación judicial. Hay personas que están en estos momentos en juicio por destrucción. Hay una cantidad que el Ministerio de Justicia ha ido variando los números, pero hay algunas personas que han sido, ¿verdad?, sometidas a la ley de seguridad del Estado, ya, y que se le está siguiendo un juicio. Y también, por otro lado, hay hoy día una presión de algunos grupos que buscan la liberación, ¿verdad?, de estas personas. Eso, y sacando del proceso investigativo de la Fiscalía, ¿ya?, sobre los ataques del metro. Aquí también hay que ver que tenemos un proceso de investigación que está en curso, pero sin embargo, al leerlo se dice que a la fecha tenemos la impresión que son distintos grupos que operaron, de personas que generaron los destrozos, donde no se habla de un grupo solo, sino que habla de distintos, donde se señala por parte de la Fiscalía que no habría planificación o motivación de agentes extranjeros, ¿ya?, sino más bien de distintos grupos radicalizados de distintos perfiles, a nivel universitario, secundario, incluso barras de fútbol, barras bravas, ¿ya?, que a veces pertenecían a sectores ligados a la delincuencia y que acudieron masivamente a difundir a través de la difusión de las redes sociales estos lugares para generar el máximo destrozo en estos lugares. Eso fue el 18 de octubre, según un párrafo del informe de la Fiscalía. Sin embargo, ¿verdad?, reportajes como lo que observan ahí detrás de la capucha, realizado por Canal 13, muestra, ¿verdad?, la organización de estos grupos, donde hay algunos, ¿verdad?, que lanzan por dos, otros que sirven de protección, otros que son, ¿verdad?, hacen labores de inteligencia, otros labores logísticas, otras incluso asistencia sanitaria. Observa, ¿verdad?, como grupos con casco blanco apoyan a estos, sacan a estos manifestantes cuando están heridos, e incluso le pasan su uniforme de ayuda humanitaria para poderlos sacar y evadir entonces acción de la justicia. Entonces vemos también que si uno relee, ¿verdad?, el texto blog el manual, ¿verdad?, de la insurrección, famoso, ¿verdad?, en los años 80 en Alemania, vemos que se cumplen varios de esos preceptos, ¿verdad?, de la insurrección urbana y que están presentes, ¿verdad?, ese día 18. Y volviendo al tema sobre la posibilidad de que los servicios de inteligencia pudieran haberse anticipado, esa es principalmente la crítica que se puede formular a la respuesta que el Estado dio ese día. Hay una debilidad estructural que se viene dando en el tema de inteligencia por varios gobiernos, no solamente por el de Piñera. Tenemos un sistema de inteligencia externo, de defensa, vinculado con la Fuerza Armada, y otro interno, o de seguridad pública, donde está la Policía de Carabineros y la Policía de Investigaciones, más la ANI, pero duerme una ley de inteligencia para poder fortalecer estos organismos de asesoría. Ahí vemos que hay algunos informes que advirtieron ya sobre posibles atentados, e incluso uno de los analistas de la ANI vio este afiche que sale en la página Info contra Info, que es una página anarquista, donde ya hablaba, ¿verdad?, de una semana de destrucción y de rebelión, ya de destrucción del sistema del metro. Y bueno, otros indicios que hablan, nos hacen consultar, ¿verdad?, es que el gobierno tuvo no la información y oportuna, útil, en el momento preciso, y si eso fue realmente canalizado por las vías que debían operar en el sistema de seguridad. Pero también hay que considerar que tampoco podemos solamente enfocar el 18 de octubre como un tema de los grupos minoritarios más radicales. Hay también que considerar que hoy día hemos realizado también un cambio, un giro, ¿verdad?, en muchos aspectos políticos. Se debe porque hay un apoyo ciudadano en muchas de estas demandas, que son gente que se manifiesta en forma pacífica y no violenta. Hay que pensar que hay movimientos dentro del movimiento. Estos grupos políticos tienen objetivos políticos
de transformación del Estado o de ataque directamente al Estado, mientras que los movimientos sociales lo que buscan, ¿verdad?, es legitimar, ¿verdad?, aspectos, ¿verdad?, que tienen relación con nuevas visiones de la sociedad, nuevas causas que se impulsan. Hay un libro que es de Mario Weissbrunn que aborda las diferentes causalidades del estallido social. Ya algunas tienen que ver con la expresión local de tendencias mundiales, como puede ser el tema generacional, como puede ser el descontento con la democracia representativa, por los partidos políticos, ¿ya? Pero también hay elementos excepcionales a nuestra realidad chilena, que es la secuela o el sistema neoliberal extremo que ha dado una desregulación de mercado, coalición, ¿verdad? Aquí podemos ver, en el caso, ¿verdad?, los abusos que ha sufrido la clase media, en los pagos, ¿verdad?, en lo que son los bienes básicos, ya que muchas veces, ¿verdad?, esta coalición económica no ha llegado, ¿verdad?, a un castigo por parte de la justicia. Entonces, en ese sentido, esta desigualdad se ve que no es igual, ¿verdad?, depende de quién comete el crimen. Ya en otros países, ¿verdad?, va a ser exactamente igual. Aquí pareciera que no es la situación y la gente observa, ¿verdad?, que hay discriminación en ese sentido. ¿Ya? Ahí vemos el sistema judicial, la resolución de la justicia, dependiendo de quiénes son. La desigualdad, la mayoría ven una escala 1 a 10, el promedio de 2,3. O sea, claramente hoy día uno de los problemas que siempre, ¿verdad?, es la manifestación de la desigualdad en distintos ámbitos, ya lo que sea como ciudadano, como consumidor, ya se ve manifestado en distintas encuestas. La crisis de representación y de corrupción apunta precisamente al descrédito de los partidos políticos, y vemos las coaliciones políticas y todas tienen una baja apoyo. Hoy día los partidos políticos tienen un 3% de apoyo y el Congreso un 2%, o sea, estamos hablando claramente que hay un síntoma importante de cómo los chilenos vemos hoy día a la clase política. Ya se observa, ¿verdad?, una reticencia, y eso también se ha visto expresado hace muy poco en las primarias que se realizaron este 18 de julio. También como secuela, tal vez y también excepcional, ¿verdad?, es un excesivo individualismo en nuestra sociedad versus un colectivismo. Es esta pancarta que alguien levanta ahí y dice: quienes solo tienen aspiraciones individuales jamás entenderán la lucha colectiva. Bueno, hay un sistema de salud individualista, hay un sistema de pensiones individualista que es también un aspecto excepcional de nuestra realidad. Pero por eso hay que entender, ¿verdad?, que si bien el detonante habrá ciertos grupos violentos, hay una masa inmensa de población que se movilizó también. Por ejemplo, en esa fecha, el 25 de octubre, más de 1.200.000 personas solamente en Santiago y en varias partes de Chile, donde manifestaron, ¿verdad?, que estar descontentos y querer cambios con el sistema. Y esto llevó a que los partidos políticos del Congreso firmaron un acuerdo, un entendimiento entre las partes, donde solamente se restaron los sectores más ultra, como el Partido Comunista y algunos sectores de izquierda, quienes aspiraban, ¿verdad?, que cayera el gobierno de Piñera. Y en este acuerdo por la paz social y la nueva constitución se llegó entonces a un camino, una vía ya que está trazada institucionalmente, donde primero fue un plebiscito para consultar a la ciudadanía que estaba de acuerdo con cambiar la constitución, y los resultados ahí aparecen: sobre un 78, 79%, ¿verdad?, aprobó este cambio constitucional. El segundo paso, la elección de delegados, eso ya se hizo y se constituyó. Hay una comisión constituyente que también se preguntaba, ¿verdad?, cuál sería el órgano elegido para este efecto. Hoy día estamos en el paso 3, entrando al paso 3, que sería la redacción de un nuevo texto constitucional. Para ello se tienen 9 meses, ampliable a 3 meses más, es decir, un año, y el producto de esta constituyente será plebiscitado. Por tanto, existe la alternativa de aprobar o rechazar
el trabajo que comiencen a realizar. Ahí vemos la división de los constituyentes hoy día, distintos grupos, incluso grupos emergentes, ¿verdad? Que se pueden ver, ¿verdad?, en el desglose de esta constituyente, donde ninguno tiene los 2/3 como para, un tercio siquiera, para poder controlar, ¿verdad?, o imponer un veto a la posición, lo que obliga a negociar. Hoy día tenemos ahí a Elisa Loncón, una académica de la Universidad de Santiago, de origen mapuche, presidiendo esta comisión, lo cual también tiene un fuerte simbolismo. Y hace muy pocos días, el reciente pasado domingo, en las elecciones, ¿verdad?, primarias, ya frente a los candidatos de partidos políticos, como el Partido Comunista, UDI, Partido de Renovación Nacional, fueron todos derrotados y obtuvieron, ¿verdad?, el triunfo personas con un matiz más de centro, más de independencia, tal vez dentro de su historia política, como es Sebastián Sichel y Gabriel Boric, ya a los que se van a sumar seguramente otros candidatos. En noviembre tendremos la opción de elegir como nuevo presidente de Chile. Será muy importante porque será el presidente que va a liderar este proceso constitucional. Los índices que sobre el apoyo a la democracia hay que señalar que desde el 2016 a la fecha ha crecido de un 56 a un 65%. Por tanto, se entiende que para los chilenos la solución de la crisis, pese a todas las críticas a la democracia, sentir que esta democracia no es plena, ya que la solución es más democracia, ya que esa es la forma en que se debe resolver. Pese a la crisis interna de varias nuestras instituciones, hay confianza en las instituciones, ocupando el primer lugar el servicio electoral, luego la policía de carabineros, las Fuerzas Armadas, la Iglesia. Sin embargo, pese a que han tenido, ¿verdad?, algunos problemas, siguen tanto en los niveles más altos de confianza a nivel nacional. Y la expectativa a futuro del chileno, ¿verdad?, desde el gobierno de Bachelet al gobierno de Piñera, ¿verdad?, se mantienen, ¿verdad?, con una visión optimista de un 45% y una visión pesimista de un 27%, según el último informe de julio de este año de Latinobarómetro, como para poder marcar una tendencia sobre el camino que podría tomar Chile. Y ahora entonces, con mucho agrado, quiero dejar la palabra al profesor Mario Puig, ya quien abordará, ¿verdad?, el tema prospectivo. Muchas gracias. Muchas gracias, profesor Juan Eduardo Mendoza. Bueno, quiero en primer lugar, ¿se escucha bien, no? Sí, se escucha bien. Saludar afectuosamente a la Fundación de Estudios Estratégicos Internacionales de España, su director, a los presentes, también a los alumnos del diplomado que están hoy día presentes aquí, Felipe, Francisco y Jorge. Y bueno, agradecerle al profesor Mendoza esta invitación para participar junto con los alumnos en una exposición que tiene por objeto mostrarles un trabajo muy simple, en un tiempo muy acotado, donde pretendimos abordar una problemática mundial, pero particularmente cómo esta está afectando a la región y por supuesto a Chile en particular, aplicando las herramientas que ellos habían visto durante el curso. La asignatura o el módulo de prospectiva y construcción de escenarios futuros está inserto en un módulo superior de análisis político estratégico que incluye además las asignaturas de estrategia y de geopolítica, además de metodología prospectiva. Y justamente el objetivo es que los alumnos puedan lograr ciertas competencias, porque en 16 horas, digamos, es simplemente un barniz de lo que existe, pero que sepan que hay hoy día metodologías que pueden servir para apoyar los procesos de toma de decisiones y, como les señalé a los alumnos varias veces durante el curso,
Las metodologías no tienen otro fin que darle un sustento, un rigor metodológico al relato final, que va a ser la asesoría y finalmente la toma de decisiones. Por lo tanto, toda la asignatura y la metodología están orientadas justamente a desarrollar un proceso de análisis estratégico, ¿cierto?, visualizando escenarios de futuro, y no solamente la planificación, sino que además la gestión estratégica, como una integralidad. No tiene sentido, decíamos, hacer esta perspectiva, sino para generar acciones de presente, para generar cambios hoy día y buscar efectivamente aquellos escenarios que nos permitirían mejorar nuestras condiciones actuales. Bueno, no cabe duda, ya el profesor Mendoza lo narró tan rápidamente y detalladamente, parece increíble que hayan pasado tantas cosas en un país pequeño como es Chile en menos de 2 años, pero efectivamente todo aquello ocurrió. Y como ya tantos han dicho, ¿no es cierto?, y ustedes lo saben bien, estamos siendo sorprendidos todos los días y con mayor frecuencia de lo que está pasando en el mundo y de lo que pasa en nuestro entorno. Movimientos sociales o estallidos sociales, como se llamó en Chile. Una pandemia que, aunque existían indicios o indicativos, nos encontró en general al mundo mal preparado. La autocrítica ha sido muy severa de diversas instituciones mundiales, de los propios estados. Las elecciones, por ejemplo, en Chile, que ya las mencionó el profesor Mendoza, con resultados absolutamente opuestos a lo que decían las encuestas, a lo que decían los institutos que se dedican justamente a evaluar los eventuales escenarios políticos y que se supone deberían tener información que les permitiría ser relativamente asertivos, ¿no es cierto? Y sin embargo, hoy día se burlaban algunos comentarios, digamos, por ahí decían que finalmente en las elecciones, en las 2 peleas, ganaron los sparring, porque supuestamente eran personas que no figuraban en ninguna encuesta como ganadores, y sin embargo ganaron ampliamente, muy ampliamente. Seguimos sorprendiéndonos de ser sorprendidos, señala una columna de un periódico en Chile el día de hoy, del columnista Patricio del Sol. Luego, como la teoría del cisne negro, siempre buscamos las explicaciones, haciendo que lo inexplicable cobre alguna explicación, pero lamentablemente tardía, reactiva y no proactiva como debería ser. ¿Cuál es el problema que nos aqueja entonces? Es de esta falta de capacidad de predicción. Bueno, varias. El tema ha sido estudiado profusamente. Falta de información por un lado, baja capacidad de procesamiento de la misma información, falta de método, falta de trabajo de equipo, sumado a otros más que también fueron mencionados por el profesor Mendoza en cierta forma: la inmediatez, la superficialidad, no evidenciar lo importante de lo urgente, el exceso de seguridad, teorizan algunos, o el sesgo de confianza, como se menciona, y que afecta tanto a asesores como a todos a tomadores de decisiones. En general, se toman decisiones guiados más bien por convicciones a priori, es decir, basados en la mera intuición y a veces en la mala información. Y todo ello en un ambiente que ya es ampliamente conocido, ambiente VUCA, que le conocen, volátil, incierto, complejo y ambiguo. Por ello, es de que hace ya varios años la Academia Nacional de Estudios Políticos y Estratégicos, dependiente del Ministerio de Defensa, ha incluido en todos sus programas, tanto de magíster como de diplomado, los estudios de futuro, basados en metodologías prospectivas, y todo ello en un contexto de toma de decisiones, ¿no es cierto?, y de planificación estratégica. Lo hacemos inicialmente con la entrega de una base teórica, y nuestro fuerte es finalmente un trabajo aplicado final de roles inmersos en una plataforma diseñada especialmente para ello, que se denomina la misma plataforma Centauro, ¿cierto?, donde se analizan casos reales, pero obviamente en un ambiente académico y por lo tanto con mayor libertad de opinión y de discernimiento. En cuanto al diplomado de análisis de inteligencia político-estratégica que desarrolla la Universidad de Concepción en conjunto con la Academia Nacional de Estudios Políticos y Estratégicos, el programa que incluye
perspectiva, es el que se indica ahí. Le coloqué la misma lámina que le presenté a los alumnos antes de iniciar la clase, por lo que ahí están los temas que se ven. Inicialmente en una primera clase algo de conceptos previos y teoría de la prospectiva, luego herramientas que son complementarias a los métodos prospectivos. En una segunda sesión abordamos los métodos intuitivos y de los métodos científicos el método de escenarios, el más conocido, en este caso escenarios alternativos, a través de la metodología Schwartz. En una siguiente sesión vimos el método FAR, método de escenario potencial. Se les mostró un ejercicio demostrativo que combina estos dos métodos que están indicados ahí también, el FAR con el escenario potencial. Analizamos un artículo escrito por Peter Skoblik y Tetlock, que se denomina Una mejor bola de cristal, que es una crítica justamente a los procesos de escenarios de los Estados Unidos de Norteamérica y cómo estos, ¿no es cierto?, podrían mejorarse. Y para con ese artículo caer en la metodología de impacto cruzado, que es justamente para probabilizar escenarios. Y finalmente se le entregaron antecedentes para el taller de caso. Por favor. La bibliografía es muy simple, la que se les pidió, independiente que ellos tienen una base a la cual pueden consultar. Básicamente, uno de los cuadernos desarrollados por Lipson a partir de los textos de Michel Godet, que se denomina Prospectiva Estratégica. Michel Godet tiene muchos textos publicados. Este es uno de ellos, digamos, que lo tradujo esta organización Lipson. También un texto introductorio que yo les entrego, ¿no es cierto?, donde barre una serie de otros antecedentes bibliográficos. Cambio, por favor. El artículo, Una mejor bola de cristal, y particularmente dos apuntes más que hablan sobre la metodología de escenario y la matriz de impacto cruzado. En cuanto a las herramientas teóricas que se les entregan, una diferenciación inicialmente en una batería de herramientas que ellos pueden hacer uso para poder complementar los estudios prospectivos, vale decir, todas aquellas herramientas que fueron creadas por otras disciplinas, ¿no es cierto?, para un uso distinto prospectivo, pero que necesariamente deben ser incorporadas, no todas ellas, pero algunas de ellas, en cualquier análisis de futuro, como aquellas que se indican ahí, las basadas en series de tiempo proyecciones, basadas en modelos de simulación. Particularmente en clase abordamos los métodos, los software Macton y MICMAC, ¿no es cierto?, que son de análisis estructural, tanto para variables como para actores, y de aquellas de tipo cualitativa u holística, analizamos más bien, también rápidamente, lo que el tiempo daba, un FODA o un TAFO, ¿no es cierto?, y un Ichikawa, que son básicamente herramientas de diagnóstico. Dentro de los métodos prospectivos, abordamos dentro de los intuitivos Brainstorming, Delphi y el Abaco Reñer, y dentro de los métodos científicos, escenario FAR, escenario potencial y matriz de impacto cruzado. Quiero hacer presente de que la matriz de impacto cruzado posteriormente es complementada con dos sesiones adicionales de método bayesiano, que aborda otro profesor, ¿no es cierto?, y que es plenamente aplicable, ¿no es cierto?, a la metodología de impacto cruzado, está profesional. Bueno, respecto al taller de caso, que es lo importante para darle paso a la exposición de los alumnos que lograron la mejor calificación en la evaluación final, había consideración de que todos los grupos desarrollaron extraordinarios trabajos y realmente fue muy difícil determinar cuál estaba por sobre otro, porque además cada uno lo abordó desde una perspectiva distinta, con criterios diferentes, ocupando metodologías distintas, y sin embargo los resultados fueron relativamente parecidos. El objetivo general del taller de caso, el que se indica, es era evaluar los conocimientos y las competencias adquiridas por los alumnos del diplomado en materias relacionadas con el pensamiento estratégico, el análisis geopolítico y particularmente las metodologías prospectivas aplicadas, ¿no es cierto?, a un estudio de caso en particular, real, como es el caso que vamos a plantear. Los objetivos específicos: analizar los requerimientos de análisis que están ahí desde una perspectiva igualmente geopolítica y estratégica, aplicar metodologías, fortalecer el trabajo en equipo, que es algo fundamental,
elaborar y la toma de decisiones colegiadas, elaborar un informe de trabajo final conforme a un esquema sugerido y exponer posteriormente su trabajo en una síntesis de él ante el curso con el objeto de poder contrastar justamente la forma en que cada uno lo había abordado. Por favor. Bueno, el trabajo tenía que ser evaluado y de acuerdo a los criterios establecidos por la universidad, el informe escrito tuvo un valor de un 80% y debía considerar una descripción del objeto de estudio, o sea, cómo lo habían entendido de ellos, cómo lo habían abordado, la síntesis de antecedentes que habían considerado, la síntesis del análisis y las conclusiones. Y respecto a la exposición, les pedimos que incluyeran además la descripción de la metodología que habían empleado, justamente para poder enriquecer el conocimiento del curso en general. Por favor. Esta parte fue parte de la introducción que hicimos para exponerles el caso a los alumnos. El tema general eran los movimientos sociales y particularmente cómo estos estaban afectando la convivencia y en general la democracia en la región, particularmente en el mundo, en la región, y nos enfocamos en dos metodologías de trabajo. Una abordó el caso chileno, particularmente, y los escenarios que podían plantearse, y otra hizo un análisis comparativo del caso chileno con lo que estaba ocurriendo en Colombia también, los movimientos sociales en Colombia. Por lo tanto, hubo dos formas de aproximar a un mismo problema. Tres grupos trabajaron cada uno de los temas. Por favor. Bueno, les explicamos también, basado en un artículo que yo escribí, que el profesor Mendoza me pidió que trabajara, que lo pusiera como referencia, que se denomina Movimientos Sociales y su impacto en la seguridad nacional. Abordamos justamente lo que se conoce como los nuevos movimientos sociales del día de hoy, ¿cierto? Estos movimientos que surgen por allá, por inicio del siglo, y que han caracterizado, ¿no es cierto?, por una serie de hechos que han configurado patrones comunes, ¿no? A pesar de abarcar distintas demandas, finalmente estos hechos sociales terminan siendo solidarios respecto de lo que piden y además intercomunicados, ¿no es cierto?, en sus demandas. Por favor, cambiemos esto que ya forma parte de lo que se viene. Bueno, en el caso particular chileno, se abordó el caso en detalle, tal como lo hizo el profesor Mendoza, tanto sus clases como una síntesis de aquí, y finalmente una conclusión propuesta a los alumnos es que esta fragmentación social tiene ciertas características especiales y les pedíamos que la abordaran desde esa perspectiva. Los dos temas principales que se abordaron fue justamente analizar el fenómeno de los movimientos sociales y de la fragmentación en el contexto nacional, o sea, chileno, y por otra parte, analizarlo en función de su comparación con el proceso que está viviendo Colombia y que, si bien son simétricos porque prácticamente nacen al mismo tiempo, tiene ciertas diferencias, ¿no es cierto?, que era conveniente verlo. O sea, sacar conclusiones a partir justamente de las similitudes y las diferencias que estos tienen. Así que el tema 1 fue abordado por 3 grupos de trabajo, el tema 2 fue abordado por 3 grupos de trabajo también. Y el grupo de trabajo que hoy día va a exponer es justamente el grupo que abordó el tema número 1, o sea, el tema de los movimientos sociales y de la fragmentación de la sociedad, pero vista del caso chileno y proyectada en el mediano plazo. Este es el desarrollo previsto para que ustedes vean más o menos la metodología de trabajo que se siguió. Uno atrás, por favor, Juan Eduardo. Uno atrás. Fueron 4 sesiones de trabajo, básicamente. 3 de ellas disponibles para desarrollar el trabajo, apoyado por un equipo de 3 profesores.
Y finalmente, la exposición de los trabajos para la evaluación de las exposiciones y del trabajo escrito. Estos son los grupos integrantes del grupo número 1. Hoy día está presente Jorge, Francisco y Gastón, y Felipe Venegas, que son los que van a exponer. Este es un esquema muy sintético del informe final de trabajo que se les pidió, los antecedentes del análisis y las conclusiones y o proposiciones si las hubiese, y del formato de la explicación del objeto de estudio, la descripción de la metodología de análisis, la síntesis del análisis y las conclusiones. Bien, con ello damos paso entonces al resultado del trabajo del grupo número 1. Muchas gracias por su atención. Bueno, mi nombre es Felipe Venegas, soy abogado de la Pontificia Universidad Católica y primero que todo agradecer a los profesores por la invitación, en especial para poder compartir con ustedes la experiencia que hemos tenido en este trabajo en el diplomado, destacando ante todo que el diplomado en particular tiene una característica y una virtud que es una visión interdisciplinaria de sus alumnos que han tenido o no experiencia en materia de inteligencia, por lo tanto un espacio virtuoso de poder comprender y aprender. En ese mismo sentido les puedo comentar que quienes expondremos hoy día precisamente tenemos distintas profesiones. En el caso de Jorge, oficial de la Policía de Investigaciones, Francisco, oficial de la Armada, y yo en lo particular soy abogado y me dedico a las comunicaciones corporativas y asuntos regulatorios y públicos. Este fue un trabajo desarrollado en un breve plazo, como mostró el profesor Pugh, 7 días, en donde nos convocó a coordinarnos de manera fluida y poder distribuirnos las materias, y también con ese desafío de poder conversar desde la visión que cada uno tiene. Lo primero que tenemos que decir es que hicimos un análisis de contexto y en ese sentido levantamos información. Solo les voy a comentar algunos datos que levantamos para efecto de poder hacer el análisis. Lo primero y más sustancial es el desarrollo que ha tenido Chile en los últimos 30 años y de datos objetivos, como por ejemplo la disminución de la pobreza del año 90, que llegaba alrededor del 60%, a hoy día, en plena crisis, estar en un 10%. O, por ejemplo, la evolución del ingreso per cápita de alrededor de $25.000 hoy día en el país. Pero también dando cuenta de otros datos objetivos, como precisamente indicaba el profesor, en el sentido de que hay una alta desigualdad todavía y baja movilidad social. Por lo tanto, vemos también que eso influye en el escenario y también en la desconfianza de la ciudadanía en las instituciones, al igual como sucede en el mundo entero y como podemos advertir en índices como Edelman, por ejemplo. Habiendo levantado esa información y bastante más respecto de cuáles son esos índices objetivos que nos dan una perspectiva de dónde estamos parados, posteriormente abordamos el análisis regional y global, y en ese sentido pudimos advertir y levantar información sobre las distintas crisis que casi 30 países han vivido desde el año 2018 en adelante, protestas sociales que se han presentado, y que nos dieron cuenta de alguna manera, esta gráfica que vemos ahora, que dice relación con un cuestionamiento de la legitimidad del orden social que está influenciado por diferentes factores, solo por mencionar algunos de los que aparecen ahí: la discusión y crítica sobre el patriarcado, cómo hay una discusión entre las nociones de naturaleza y cultura, la percepción de justicia y sobre todo como decía también el profesor, un poco de injusticia que vemos en cómo las personas se pueden desarrollar de manera igualitaria. Ante eso, lo que nos dimos cuenta es que estamos ante una crisis, podemos decir, crisis sobre crisis, una crisis
tanto sociopolítica como sanitaria, en donde vemos una influencia alta de los movimientos sociales, de las protestas, en donde en definitiva fijan agenda y fijan la ruta. Eso como contexto general. La siguiente, profesor. En ese marco, en ese contexto, y de acuerdo al requerimiento del trabajo, que era saber cuáles eran los riesgos asociados a la proyección de los fenómenos del movimiento social y la fragmentación de la sociedad, lo que hicimos fue determinar un objetivo general, que era como señalábamos, profesor, identificar los principales escenarios de riesgo que se pueden asociar a los movimientos y posteriormente derivarlos en objetivos específicos como son identificar las variables asociadas a los movimientos sociales, identificar las variables de mayor impacto en sus relaciones, así como definir recomendaciones en el corto y mediano plazo. Adelante, Jorge. Muy buenos días. Palabras de Felipe en cuanto al agradecimiento de la participación en esta exposición. Soy Jorge Abate, oficial de la Policía de Investigaciones de Chile. Y continuando con el trabajo que nosotros expusimos ante esta actividad académica, nosotros, entendiendo la contextualización que realiza Felipe, realizamos una metodología según las herramientas que nos entregaron en este diplomado, principalmente respecto, por ejemplo, a herramientas de diagnóstico y también herramientas metodológicas para trabajos de prospección. En este sentido, lo primero que realizamos nosotros como grupo es, entendiendo el objetivo general de identificar las variables de riesgo, potenciales escenarios en futuro, es que lo contextualizamos en principalmente los movimientos sociales y la fragmentación de la sociedad en Chile, enfocado en 3 años. Para este tema, nosotros utilizamos herramientas de diagnóstico, un FODA, para establecer las debilidades y amenazas que se pudiesen presentar en estos escenarios, y para los métodos prospectivos utilizamos el FAR, el File Anomaly Relaxation, y la matriz de inteligibilidad. ¿Qué nos permiten estas tres herramientas? Levantar escenarios potenciales de ocurrencia en el futuro de 3 años, que es lo que nosotros pretendemos en nuestro trabajo. También establecer las variables de relevancia para posteriormente relacionarlas entre ellas y establecer cuáles de ellas también son las que tienen mayor porcentaje de ocurrencia, para posteriormente obtener conclusiones respecto a estos trabajos y lograr el objetivo de prospección en el sentido académico del diplomado. Cabe destacar que, como grupo, el primer inconveniente que encontramos dentro del desarrollo de esta actividad fue que al realizar un análisis FODA nos presentamos principalmente con 2 perspectivas del escenario desde donde se podría abordar este problema. Sea así desde el Estado, como para ver cuáles son las amenazas y debilidades que tiene el Estado ante los movimientos sociales que se estuviesen desarrollando en la región y globalmente, como también las debilidades y amenazas que se pudiesen presentar desde la perspectiva de los movimientos sociales. Sin embargo, al desarrollar ambos cuadros, si pudiésemos pasar a la siguiente lámina, por favor, al desarrollar ambos cuadros, nos dimos cuenta que para establecer los potenciales escenarios de riesgo, que era el objetivo de la actividad académica, nos enfocamos principalmente a la perspectiva desde el Estado, donde establecimos este cuadro de amenazas y debilidades, destacando principalmente los que se marcan en color azul, que fueron la pérdida de seguridad pública, el desempleo, el desgaste de organismos del Estado a raíz de la situación sanitaria en cuanto a la capacidad de respuesta a la situación sanitaria relacionada a COVID-19 y el crecimiento económico. Tomando estas herramientas de diagnóstico, nos permitieron a nosotros después, posteriormente, pasarlo al método FAR y tomar estos conceptos destacados para realizar las 4 variables que utilizamos en este método FAR.
¿Qué es lo que nos permite a nosotros este método FAR? Es levantar dos escenarios, principalmente un escenario pesimista y un escenario optimista. Realizamos una curva descartando principalmente los escenarios que en un comienzo tuviesen menos probabilidad de ocurrencia y para posteriormente realizar una línea que se ve graficada en la zona izquierda de la pantalla, baja, donde en color rojo mostramos el escenario pesimista y en color verde mostramos un escenario optimista. Cabe destacar que para el efecto de este trabajo, la idea era encontrar los elementos de riesgo, ¿cierto?, en las variables, por lo tanto trabajamos con el escenario pesimista en cuanto a las variables de desempleo, en cuanto a la variable de situación sanitaria, de pérdida de la seguridad pública y crecimiento económico. Esta situación nos plantea una descripción del escenario pesimista a mediano plazo, como ya lo dijimos, a 3 años, donde nosotros tuvimos que aplicar todas las herramientas facilitadas en esta instancia académica, relacionadas principalmente con lo que fue el pensamiento estratégico y la geopolítica. ¿Para qué? Para realizar esta construcción del escenario pesimista, donde se consideraron distintos factores como los movimientos sociales, la violencia utilizada en estos movimientos sociales, la situación de pandemia actual, y la incertidumbre en cuanto a la ocurrencia de estos eventos que podía presentar cambios muy abruptos en cuanto a la agenda política y la legislación nacional. Así que, tomando todos estos conceptos, logramos realizar una hipótesis de acuerdo a este escenario pesimista, donde la podemos apreciar en la zona centro de la pantalla, que hablamos de que en un periodo de 3 años Chile estaría en una situación tensa relacionado a este escenario pesimista en relación a los movimientos sociales y la fragmentación social, determinando sus variables para nosotros entrar en un análisis de elementos de inteligibilidad, donde destacamos principalmente aspectos relacionados a la seguridad social, a la seguridad pública, a la aprobación de la gestión política y la situación sanitaria de COVID-19. Sigamos a la siguiente, por favor. Es así que, realizando esta matriz de inteligibilidad, nosotros desarrollamos y desprendemos de las variables ya extraídas de este escenario de pesimista a mediano plazo, donde establecimos distintas subvariables, principalmente 11 subvariables, que se dividen de acuerdo a cada una de las variables principales, como se aprecia en la pantalla, de seguridad social. Ejemplo, tenemos los elementos de inteligibilidad, que está, por ejemplo, la salud, el acceso a educación, el acceso a empleo. De la seguridad pública tenemos la frecuencia de las manifestaciones que dificulten el libre tránsito, como bien lo explicó también en su exposición el profesor Juan Eduardo Mendoza, el número de ataques a la infraestructura esencial, la credibilidad de Carabineros de Chile, también por parte de la aprobación de la gestión política, el efecto de la aprobación de esta nueva constitución que se está gestando, el nivel de aprobación del presidente, que es un tema fundamental dentro de las herramientas de prospectiva en este trabajo, y la situación sanitaria por COVID-19 respecto a la cantidad de vacunas y la recuperación de la normalidad para los desplazamientos y distintas actividades que pudiesen desarrollarse en el país. Es así que cada una de estas variables se pasa a la matriz de relación de elementos, donde se establece cuál de ellas tiene relación con la siguiente. Como se puede ver en el cuadro de abajo, por ejemplo, el acceso a la salud, que tenga relación con la variable E4, que podemos ver la frecuencia de las manifestaciones que dificultan el libre tránsito, para posteriormente la relación entre cada una de ellas. Si podemos pasar a la siguiente, por favor. ¿Qué es lo que logramos al establecer el número de relaciones, como se ve en el cuadro? Es para nosotros establecerle una calificación y ponderación para este escenario potencial que se pudiese desarrollar, entendiendo en todo momento la hipótesis del escenario pesimista, para nosotros realizar un cálculo según las fórmulas de prospección entregadas en el diplomado, para establecer cuáles de estos elementos son los que tuviesen mayor potencialidad
y las variables establecidas como grupo. Es así que llegamos a establecer que la potencialidad del escenario pesimista, extraído, insisto, desde el análisis FODA, pasando por un FAR y posteriormente a esta matriz de inteligibilidad, establecimos que tuviese un porcentaje de potencialidad de 73% en cuanto a la ocurrencia de la hipótesis que como grupo trabajamos respecto a que en un periodo de 3 años Chile estaría en esta situación tensa en relación a los movimientos sociales y la fragmentación social. Lo que nos lleva a una serie de conclusiones y apreciaciones como grupo que serán las que a continuación les explicará Francisco. Gracias, Jorge. Buenas tardes a todos. Para concluir con nuestra presentación, las conclusiones. Bueno, desde el ámbito académico, el enfoque otorgado a la realización del presente trabajo es un enfoque integral de un equipo de análisis, en donde la conformación y la elaboración del producto de trabajo en equipo tiene una característica de ser muy sectorial al integrar personajes de más variado índole de profesiones, evitando con ello caer en los sesgos personales al momento de realizar las evaluaciones en las diferentes técnicas de análisis prospectivo, con el propósito de generar un producto de inteligencia estratégica para poder apoyar al proceso de toma de decisiones de la autoridad o cliente para el cual nosotros estamos realizando el trabajo. Eso sí, el equipo de analistas, para poder cumplir con el proceso de elaboración y dar respuesta al objeto de estudio presentado por el profesor, los fenómenos sociales y la fragmentación de la sociedad desde la perspectiva global, regional y nacional, se basó en la utilización, como lo explicó perfectamente Jorge, en las 3 técnicas de análisis prospectivo: FODA, FAR y matriz de inteligibilidad. Como lo explicó mi compañero, las cuales se fueron potenciando una tras otra, ahí hasta llegar a un elemento o hasta la matriz de inteligibilidad, donde elegimos los elementos asociados de acuerdo a las variantes que elegimos: social, pública y la aprobación de la gestión pública, presentado por el equipo de análisis. Desarrollamos los diferentes escenarios desde la perspectiva de un escenario pesimista. Y como bien lo explicaban ahí, llegamos a un porcentaje de un 73%. Con este porcentaje, finalmente, mediante una metodología utilizada, se determinó que el escenario hipotético pesimista tiene una mayor potencialidad de ocurrencia dentro de los otros valores. A su vez, es importante destacar que nosotros trabajamos un escenario pesimista, pero sin embargo el grupo de trabajo no deja de lado el análisis que se debe realizar desde el punto de vista de un escenario positivo, ya que de igual forma como utilizamos nosotros elementos de intangibilidad, pueden servir para la base de efectuar una matriz y realizar una hipótesis, corrijo, desde elemento de una posición positiva. Concluyemos con esto que el trabajo realizado en el conjunto nosotros es para la entrega a la autoridad para que ellos puedan realizar una mitigación de la hipótesis que nosotros estamos entregando, ¿ya? En una forma de determinar que la autoridad pueda determinar cuáles son las mejores políticas las políticas para poder corregir lo planteado por el curso y por los alumnos. Con esto doy término a la presentación. Espero haya sido de utilidad y poder haber ayudado en sus intereses. Gracias.
Bien, muchas gracias a todos ustedes por escucharnos y quedamos desde ya atentos a las preguntas que los alumnos que veo ahí en la sala nos quieran formular. Muchas gracias. Muy bien. Agradecemos mucho este esfuerzo a utilizar la prospectiva, que para nosotros es nuestro lenguaje. Somos académicos y esta reflexión la verdad es que merece mucho la atención. Hemos visto un análisis muy somero y pormenorizado de Chile, de lo que puede pasar y sobre todo de lo que puede pasar desde un punto de vista académico, que es como a nosotros nos gusta, creando esta inteligencia y estos instrumentos de análisis que consideramos necesarios. Nosotros también utilizamos otros instrumentos y la verdad es que este pequeño foro prospectivo ha sido de gran interés. Creo que vamos a empezar, señor director, con... Vamos a ver. ¿Preguntas? ¿Tenemos preguntas en streaming? ¿Preguntas? Profesor Molina. Buenas tardes, doctor Mendoza. Una pregunta que habría que considerar también o que es relevante es el impacto que puede tener fuera de Chile los cambios, sobre todo de cara a los vecinos de Chile, los cambios que están surgiendo como consecuencia de esta transición constitucional que vive el país. Y bueno, pues una evaluación suya de la influencia que puede tener en los vecinos, pues nos interesa mucho. Muchas gracias. Muchas gracias, profesor Molina. Muchas gracias, profesor Molina. Sí, con respecto a la situación regional, el momento en que asume Piñera ha cambiado radicalmente la situación que hoy día vemos. Ya se han realizado elecciones en Perú, donde luego también de un proceso, ¿verdad?, largo en lo electoral, ¿verdad?, hoy día se está dando como triunfador al candidato de izquierda, al candidato Castillo, ¿ya?, lo cual se une, ¿verdad?, ya al triunfo del MAS en Bolivia y al triunfo, ¿verdad?, de Fernández en Argentina, lo cual, ¿verdad?, hace que la región en sí se vea, ¿verdad?, con una visión más hacia posturas populistas o de izquierda. Es compleja, ¿verdad?, la situación en que Chile pueda tener la derecha posibilidades de triunfo en las elecciones de noviembre. Ya, sin embargo, hay que ver nuevamente esos indicadores y confiar que la población no quiere en Chile cambios radicales, cambios extremos, sino que aspira más bien a cambios moderados. Ya sí quiere un cambio en lo que ha sido sustancial, ya en este tema, ¿verdad?, de las desigualdades. Ya quiere que ahí se produzcan cambios, quiere un Estado más protector, quiere derechos sociales. Ya eso hay un aspecto que hay transversalidad, incluso hoy día en los miembros de la Constituyente, desde la derecha hasta los más de extrema izquierda. Sin embargo, esperamos, ¿verdad?, que en Chile, en las elecciones que se vienen de presidente, prime, ¿verdad?, una visión más racional que la populista. Y lamentablemente, tal vez en Chile hemos sido campeones en el tema de la vacunación. Ya tenemos muchas vacunas, hoy día 14 millones de la población, pero la vacuna contra la demagogia y la enfermedad, digamos, de ese tipo no existen. Entonces, lamentablemente, ¿verdad?, es una posibilidad que pueda ocurrir, ¿ya? Pero la región, por cierto, está tomándose cariño y seguramente también se va a observar, ¿verdad?, en otros países. ¿Alguna otra pregunta más? Por favor, levántate y identifícate. Buenas tardes, profesor. Mi nombre es Juan Montero. Antes de nada, pues felicitarles por el hermoso país que tienen, que tuve el honor de visitar en enero.
Y allí me di cuenta, en intercambios desde los cerros de Valparaíso a mansiones de Vitacura, un sentir popular muy similar, independientemente del estrato social, que era ese malestar con lo que estaba ocurriendo en Chile o con lo que identificaba la población, independientemente de su nivel adquisitivo, que era ese tipo de injusticia que decían vivir. Bien, mi pregunta es, primero referente a lo que se puede percibir al visitar Chile, que hay un clamor popular independientemente de dónde provenga uno, en el que hay que cambiar las cosas. Si esto no es de alguna manera el triunfo del discurso de la izquierda o de los movimientos populistas que han logrado tensionar la calle y el escenario político, pero a la vez mi pregunta es si no han detectado ustedes agentes extranjeros en todo lo que se ha denominado o se ha llamado el estallido social, y que hay pues desde combustiones simultáneas de estaciones de metro a distintos incluso asesinatos o intentos de asesinatos de personas. Entonces, pues ya está, esta es la pregunta. Muchas gracias. Bien, escuché buena parte la exposición y agradezco la pregunta. Tal como señalaba en la exposición, este es un tema todavía por resolver. Existe una neblina aún frente a esa temática. Yo estuve muy atento a los hechos cuando estaban ocurriendo, y esta tesis de infiltración de agentes extranjeros, incluso se hablaba de una cantidad de venezolanos, cubanos, que habrían ingresado y que habrían sido los que habrían dirigido, ¿verdad? Fue en el tiempo tomándose otras tesis, ¿ya? Incluso ya se revisaron, ¿verdad?, con empresas externas, ya con una de Big Data de España, lo que fueron las comunicaciones, porque hoy día muchas de estas coordinaciones se hicieron por redes sociales. Entonces se buscó a través del análisis de las redes sociales ya los orígenes, ¿verdad?, y la procedencia de esta coordinación, de que era al interior del país o incluso fuera del país. Y sobre eso incluso hay un informe de una empresa española, incluso Big Data, que hizo ese análisis, ¿ya? Yo no descarto nada, ya no creo que hay que descartar nada. Tal como mostré en la ponencia, en la Fiscalía hoy día ya tiene una postura donde señala que no ve que exista un grupo único que coordine. Yo creo que eso es efectivo, que se sumaron acá crimen organizado, narcotráfico, se juntaron grupos extremistas, algunos vinculados a los años 80, que operaban como Movimiento Lautaro o Frente Mauro Rodríguez. Otros hablan, ¿verdad?, también de grupos de la Araucanía. De hecho, se da la casualidad que es una zona donde ocurren varios eventos ya de violencia. Durante el mes de octubre y noviembre no ocurrieron allá y estaban concentrados en las grandes ciudades. Entonces, algunos de esos se trasladaron, algunos, ¿verdad?, personas con esas capacidades para desarrollar, porque esto no puede haber sido en forma así de solamente destrozo. Alguien no va por la calle y anda con un bidón de acelerante para provocar un incendio en una estación de metro. Esto claramente obedece a temas lógicos. Entonces, llama la atención, perdón, por eso leía la postura de la Fiscalía de señalar que ellos descartaban presencia extranjera y mayor organización de otros grupos, ya, pero que sino que correspondía a delincuencia, a grupos de barras, que se vieron muchas, ¿verdad?, en estos grupos violentos. Yo creo que confluyeron varios grupos, algunos con niveles más profesionales de insurrección y otros más amateur, pero que existió un grado de coordinación. Pero es un tema que se está investigando. No sé si el general Mario Puig tal vez nos puede dar más antecedentes. Bueno, efectivamente hay, hubo hipótesis que relacionaban a extranjeros que habrían ingresado justamente a apoyar
a estos movimientos, a impulsar más bien la movilización, distribuirse en distintas partes del territorio, particularmente en las ciudades con mayor población, justamente para generar este efecto dinámico, una suerte de movimiento espontáneo, ¿no es cierto?, que salió de pronto a las calles y que, claro, todos decían, pero ¿cómo pudo haberse coordinado tan bien el hecho de que se quemaran 4 o 5 estaciones de metro al mismo tiempo? Digamos, entonces esto necesariamente tuvo que estar coordinado. Entonces, en ese contexto, claro, se detectaron extranjeros que estaban entre medio de las manifestaciones, lo que no quiere decir necesariamente que hayan estado dirigiéndolas, ¿cómo se llama? Entonces, por un lado está eso. Por otro lado, están aquellos que sí se han evidenciado, porque están indicados que hay gente que ha migrado desde Colombia, o sea, los grupos guerrilleros de Colombia que se desmovilizaron, no todos ellos se reinsertaron, algunos se repartieron en Latinoamérica y probablemente en otros lados, y algunos efectivamente están operando en alguna región, particularmente en la Araucanía. Es probable que no sean muchos, porque si no ya se hubiese logrado identificar, pero de que los hay, sí están, y hay informes de inteligencia que lo han corroborado. Ahora, un tema importante, los extranjeros, porque en Chile nosotros recibimos en 10 años una migración que se multiplicó por el 1000%. Nosotros teníamos un 1% de migrantes y hoy día estamos llegando al 10%. ¿Ah? Y además de ello, están concentrados básicamente en 4 ciudades. Y más de la mitad de ellos están en la región metropolitana. O sea, Santiago de Chile creció en 800, 900 mil personas exclusivamente de migrantes. Entonces es un factor importante que hay que considerar de lo que puede estar ocurriendo. Pero hoy día aparecen, justamente en un diario de circulación nacional, aparecen las declaraciones de 2 voceros de agrupaciones migrantes, una de venezolanos y otro de peruanos. Muy contentos con el resultado de la elección, porque ellos estaban asustados de que la elección se fuera a cargar o voy a la izquierda o voy a la derecha. Cuando ellos justamente vinieron a Chile, decían ellos, en busca de una democracia, de una estabilidad más bien de centro, y por lo tanto pensaban de que los candidatos que habían salido, independiente que todavía falta bastante que decir, digamos, pero en principio estos 2 que salieron tenderían más bien al centro de sus respectivas corrientes, al centro de la derecha, al centro de la izquierda. Ahora, eso está por verse, digo yo, porque, y esto tiene que ver un poco con la pregunta anterior, digamos, está por verse porque entendemos de que el viernes va a aparecer una nueva candidata, probablemente al escenario, que es la actual presidenta del Senado, Yana Proboste, ¿no es cierto?, que ya habría definido que sí iba a participar. Claro, está un poco complicada porque los votos que le quitaron los 2 candidatos que salieron son ambos de centro izquierda, centro derecha, pero eran los votos que ella aspiraba, por así decirlo. Entonces la cosa está muy difusa hoy día y no hay que olvidar, eso sí también, de que el candidato Boric, que inicialmente cuando tuvo que aliarse, antes de presentarse antes de definir con quién se iba a aliar, tenía 2 posibilidades. O se iba justamente con el Partido Socialista y el Partido por la Democracia, que son partidos de centro-izquierda, ¿no es cierto?, que es donde va a participar la actual presidenta del Senado, y por otro lado estaba el Partido Comunista. Y Boric, que hoy día salió electo como candidato moderado, prefirió el Partido Comunista, o sea, él se alió al Partido Comunista para ir a estas primarias, y no a la otra candidatura. Bueno, entonces, como dice, el panorama está muy incierto todavía, pero respecto a los extranjeros, si los hay, son pocos los que han podido generar este movimiento social. Podríamos decirlo más bien que son reacciones de la sociedad chilena, curiosas también, en un país que tiene los mejores indicadores de Sudamérica, tal como lo indicó el profesor Mendoza y lo ratificó el trabajo que hizo el grupo de estudio. O sea, a pesar de ello,
la expresión en Chile es mucho más profunda y mucho más violenta que en otros países donde los indicadores son mucho más bajos. Es un indicador, un tema sociocultural difícil de explicar, pero que está ahí, es un hecho de la causa. Creo que hay una pregunta más. Sí, de hecho hay dos. Por un lado nos pregunta Marcos que, bueno, lo que es la amenaza al orden público que se puede ver en Chile está relacionado con los movimientos políticos, su grado de radicalización. Sin embargo, hay una escasa presencia yihadista y pregunta qué causas, por qué sucede esta baja penetración del yihadismo en Chile. Y por otro lado tenemos Víctor, que nos pregunta qué opinión tiene el doctor sobre el concepto de revolución molecular disipada que se usó para definir lo que estaba ocurriendo en Chile y fue mencionado por el expresidente colombiano Álvaro Uribe. Muchas gracias. ¿Podrían repetirme bien la pregunta? La escuché un poco difusa. Sí. ¿Hubo alguien más cerca del micrófono? Sí, por un lado se preguntaba por la escasa presencia del yihadismo en Chile y las causas, y por otro lado el concepto de revolución molecular disipada que comentó el expresidente colombiano Álvaro Uribe para definir lo que estaba ocurriendo en Chile. Y le preguntaba a usted, doctor Mendoza, ¿qué opinión tiene sobre este concepto? Gracias. Muchas gracias, profesor Molina. Sí, bueno, referente, digamos, a ese modelo de revolución molecular que se señala, también ha estado presente dentro de la mesa de análisis, pero tal como señalaba el general Puig, hoy día en Chile es muy difícil hacer análisis prospectivo porque estamos precisamente en un momento de toma de decisión que son muy relevantes para los escenarios futuros. Sí hay otros presidentes, como el de Ecuador, por ejemplo, que ha salido, ¿verdad?, sí, a anunciar una injerencia bolivariana o del Foro Sao Paulo, que es la organización que luego, ¿verdad?, de la caída del muro de Berlín, ya cuando en Europa ustedes, el Partido Comunista, lo tienen considerado, ¿verdad?, como un partido totalitario, que está incluso, ¿verdad?, por el Parlamento de la Unión Europea, en el mismo nivel que el nacionalsocialismo. En nuestro continente todavía mantiene, ¿verdad?, un reducto, una presencia, ya que, por cierto, tiene vínculos internacionales. Lo que señalaba el general Puig es muy cierto, hay desde mucho tiempo conocimiento, ¿verdad?, del vínculo que a través del Partido Comunista ha tenido algunos movimientos de Colombia. De hecho, la muerte de uno de los guerrilleros más famosos en la frontera ecuatoriana colombiana, no recuerdo ahora el nombre, precisamente en la investigación que se hizo del computador se descubrieron, ¿verdad?, la información que daba como un hecho, ¿verdad?, la presencia de chilenos para instrucción en esa zona y también, ¿verdad?, de la vinculación con el movimiento mapuche, sobre el cual también quisiera desmitificar un poco la violencia, ¿verdad?, con el tema mapuche-estado, que se viene a hablar como tema histórico. El pueblo mapuche en sí es un pueblo tranquilo, en su mayoría no está en conflicto con el Estado. Hay unas 80 comunidades y yo diría unas 10, digamos, o menos, son las radicales, ya, y muchas de ellas, ¿verdad?, están asociadas a gente que se hace partícipe de la causa mapuche, se identifica, pero no son de la etnia mapuche, ¿ya? Y eso también por una modificación a la ley indígena, ya que se dio en los años 90 durante el gobierno de Elwin, y las personas se pueden incluso inscribir en Chile, ya no demostrando que pertenecen a una etnia, sino que sintiéndose el grado de pertenencia o de identidad con esa etnia. Y eso también lo hemos visto hoy día reflejado en las elecciones de constituyentes, donde personas se representaban con respecto a una identidad indígena, entre comillas, ya, pero que si eran voceros realmente de esa etnia o no, porque se denominaron 17, o sea, más allá de la mapuche, otras más, correspondía o no. Pero volviendo al tema de Colombia,
Fiscalía señaló que los medios por los cuales se habían obtenido esas pruebas ya eran ilegales, no procedían, por tanto, por un tema más bien de procedimiento legal, fueron descartados en esas investigaciones. Y esos son los temas, ¿verdad?, que a muchos nos llaman la atención, que muchas de estas cosas no llegan a puerto, no se resuelven, quedan en una especie de status quo, ya, y quedamos, ¿verdad?, con la incertidumbre de por qué no se sigue investigando más a fondo sobre estos temas. Hay muchas cosas que se podrían seguir profundizando al respecto, ¿ya? Pero quisiera dejarlo hasta ahí, ¿ya? Con respecto al tema, ¿verdad?, de la presidencia colombiana. Y también, si el general Mario Puig puede agregar algo más, sería muy bienvenido. No, yo... Tal vez Jorge, como oficial de la Policía de Investigaciones, podría agregar algo más a esa pregunta. Sí, bueno, en realidad, con respecto a la actualidad de las preguntas que se han realizado, corroborar lo que dice el profesor Juan Eduardo Mendoza, bueno, como ente investigador en Chile, efectivamente existen investigaciones en curso donde se ha evaluado la posibilidad de participación de extranjeros en relación a los movimientos sociales y principalmente relacionados a hechos violentos. Profundizar en estos mismos detalles, deberíamos hablar un poco de temas de inteligencia que siguen en desarrollo actualmente en el país, por lo tanto debería un poco comprometido, pero es efectivo que se ha abordado esa hipótesis, es efectivo que se ha investigado. Tuve también el participar institucionalmente en la región de Valparaíso, relacionado también a todo lo que fue la materialización de hechos violentos con respecto del estallido social de octubre. Y en este sentido, la participación de personas extranjeras, si bien es cierto, hemos visto presencia, ahora existe un fenómeno que se ha desarrollado, que muy bien también se ha explicado anteriormente, que actualmente están funcionando estas manifestaciones sociales en partículas o células autónomas unas de otras en cuanto a sus requerimientos, sus demandas sociales. Es así que se nota un tipo de fragmentación donde incluso en distintos análisis que hemos realizado y clases que se han desarrollado también en el diplomado, hemos establecido que si bien los movimientos sociales fue el estallido de una fecha en particular, han sido una cadena de sucesos que se han ido interrelacionando unos con otros, que finalmente, en conjunto, podríamos decir que se desarrollaron para un fin en específico. Pero notamos principalmente, y nosotros también como ente investigador, un movimiento social acéfalo respecto a la demanda social en particular. Es ahí que tuvimos que nosotros abordar estos temas con relación a la participación de extranjeros en el país, a la participación de barristas, a la participación de incluso movimientos políticos a nivel de inteligencia y también de organizaciones criminales apoyando estos movimientos sociales para investigarlos de forma compartimentada y ver si tuviesen o no relación unos con otros. Es así que hemos logrado determinar que existen distintas células, como les digo, que independientes unas con otras van funcionando y conformaron este macro evento llamado estallido social. Por ahí quizás mi aporte con relación al tema y obviamente confirmar desde mi postura de investigación es que estos temas hasta el momento se siguen desarrollando a nivel de inteligencia y también formalizados ante el Ministerio Público con investigaciones en curso y abiertos para lograr seguir determinando estos detalles. Muy bien. Pues, muy interesante. Yo, profesor Mendoza, quería preguntar si en este proceso constituyente, en este proceso tan importante de tomas de decisiones para el futuro de Chile, y viendo el análisis el buen análisis que están realizando de esa posible conexión entre lo que ha ocurrido en Chile y esas conexiones internacionales,
no se están planteando en este proceso constituyente las comisiones correspondientes de seguridad, de defensa e inteligencia crear un organismo que sea responsable, unificado, responsable de la inteligencia interior y exterior? Bueno, es un tema que tiene una raíz más larga, ¿verdad? Desde los años 90, cuando viene la transición hacia la democracia, con respecto a lo que van a ser los organismos de inteligencia. Y se han dado varios instancias o organismos previos hasta llegar hoy día a la actual Agencia Nacional de Inteligencia, que es una agencia que coordina con otras entidades de inteligencia que, como ya distribuí, hay 5 orientadas hacia lo que es la política de defensa, es decir, hacia la inteligencia externa, y otras 2 investigaciones con su Brigada de Inteligencia, Carabineros y la ANI, dedicada a la seguridad pública. Se debe hacer un trabajo, por cierto, mayor. No lo veo que hoy día los constituyentes lo estén abordando, porque están recién empezando, ¿verdad?, el proceso de conformar comisiones. Pero durante todo este tiempo no ha existido la voluntad ni presidencial ni del Congreso por siquiera modernizar la ley de inteligencia que viene, ¿verdad?, desde el principio del siglo 2003-2004, ya la que dio lugar a la fundación de la ANI, en 2004. Faltaría, por cierto, una entidad superior con acceso directo al presidente de la República para prevenir, ¿verdad?, este tipo de incidentes, porque como mostraba, ¿verdad?, en algunas de las imágenes, hay informes que señalan que unos días antes la ANI sabía de posibles ya efectos, ¿verdad?, obstructivos en la línea del metro, tal vez no de la magnitud que se dieron, pero eso es un funcionario que va a la oficina del director del metro a informar que tome resguardos policiales por lo que pueda suceder, ¿ya? Y más encima no lo encuentra y tiene que volver al otro día. Es decir, esto es como muy mal estructurado, cuando debiera ser el director de inteligencia contacto inmediato con el presidente de la República para ir a resolver y no tener que calar, ¿verdad?, todo una pirámide burocrática para poder llegar, ¿verdad?, al peldaño necesario. Entonces, así nunca la información va a ser oportuna, útil, ¿verdad?, y necesaria en el momento de la prevención. Hay mucho que hacer al respecto y en ese sentido, la universidad, como en este caso nuestra Universidad de Concepción, que se ha abierto a la formación de especialistas en esta materia. Consideramos que también estamos contribuyendo en esta masa crítica futura de profesionales que van a aportar el día de mañana en una inteligencia de Estado, ya en un concepto, ¿verdad?, de una inteligencia que sea un aporte, ¿verdad?, y una prevención de defensa de nuestra democracia, ya, y que resguarde, ¿verdad?, precisamente frente a amenazas como la que ocurrió, porque claramente el 18 de octubre fue un fracaso de la inteligencia, ¿ya? Y aunque se hicieron algunos cambios del momento, no hemos visto, digamos, una decisión concreta, una voluntad política de tener un organismo de inteligencia como corresponde a una democracia moderna. Sí, pues eso es necesario en nuestro proceso de transición, nuestro proceso constituyente. También tenemos semejanzas, una etapa, un periodo, una transición, y nosotros fuimos mejorando, aprendiendo y creando nuestro Centro Nacional de Inteligencia. Aparte, la Guardia Civil tiene su inteligencia, la Policía Nacional tiene su inteligencia, pero el Centro Nacional de Inteligencia tiene como funciones y objetivo general es proteger nuestra democracia, y eso como es imprescindible para un Estado moderno y un Estado con una democracia avanzada, y eso es una asignatura pendiente que tal vez el proceso constituyente, pues como muy bien dices, profesor Mendoza, los políticos tienen que ser conscientes de esa necesidad para anticiparse a los problemas y de la anticipación a la acción, como decía Michel Godet.
Quisiera agregar algo, Miguel, que también es importante. Ustedes en España llegaron a un acuerdo, los famosos acuerdos de la Moncloa. Y también es muy importante que en Chile se llegue a una instancia así, que todos los sectores políticos de una vez por todas señalen que no están por ningún motivo legitimando ningún tipo de violencia, ya de violencia política, de ningún tipo, y a ningún grupo, ¿verdad?, que esté buscando la insurrección. O sea, no se puede estar con los juegos de la democracia y a la vez minando, ¿verdad?, nuestro sistema democrático, aprovechando el sistema para su derrumbe. Entonces, es muy importante también que exista ese acuerdo, como se tomó el acuerdo de paz social, ¿verdad?, y una nueva constitución, que exista un acuerdo que deje claro, ¿verdad?, fuera a estos grupos que propician la violencia y que han crecido en el último tiempo y que hemos visto que han pasado de una doctrina de la Guerra Fría a una doctrina más post-Guerra Fría que tiene relación con el anarquismo y otras y sus distintas vertientes y corrientes, ¿verdad?, que se están expresando en Chile y sobre todo están reclutando a juventud de distintos ámbitos y eso también es preocupante. Sí, sí. Pues espero, doctor Mendoza, que nuestra colaboración institucional pueda llegar a nuevas hipótesis para esclarecer esto que vemos por ahora, que se antoja algo nebuloso, ¿no? Tendríamos que ver los valles. Más que el sí, ahora mismo tendríamos que detectar dónde no. O sea, ver si el movimiento es rural, si el movimiento es más de ciudad, ver los sitios donde hay menos capilaridad del Estado, ir a la Araucanía, ir incluso a las islas. Es decir, hay mucho, yo creo que hay mucho terreno en el que académicamente podemos colaborar para estimular, digamos, el debate y estudios sobre estos fenómenos que al final yo creo que van a ser más comunes de lo que uno piensa en un futuro cercano. Nosotros ya lo hemos tenido, lo podemos volver a tener otra vez, y al fin y al cabo es un estudio de las crisis, ¿no?, de cómo se originan. Hombre, nosotros, después de la aprobación de nuestra Constitución en 1978, tenemos nuevos problemas internos, y se habla también de reajustes constitucionales, de una nueva Constitución, de un nuevo modelo de Estado, sobre todo un modelo, el título octavo de nuestra Constitución, que es la organización territorial del Estado. Pero bueno, todo lo que se han cometido también errores, como humanos que somos, todo lo que sea el poder reflexionar, debatir, porque Chile tiene ahora una etapa importante como tuvimos nosotros, todo lo que sea el poder, el profesor Mendoza, poder reflexionar conjuntamente, debatir de la experiencia que ha tenido aquí en España, de esos problemas también de movimientos centrífugos que pueden ir apareciendo, que nosotros también tenemos ahora mismo esos problemas. Yo creo que nos va a enriquecer a las dos partes y sería muy bueno el poder profundizar en este sentido, como decía el profesor Ventura. Yo como chileno también, chileno y español, este tipo de temas también me tocan profundamente porque quiero a estos dos países y les deseo pues el mejor de los futuros, que se lo merecen, la verdad. Muy bien, pues nos ponemos en pie. Muchísimas gracias por la participación del profesor Mendoza de la Universidad de Concepción. En general ha sido un placer conocerle, al equipo, a los estudiantes del diplomado. Muchísimas gracias por la participación, por la colaboración y esperemos vernos pronto. Por supuesto, muchas gracias a ustedes. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias por la instancia y estén muy bien. Saludos. Muchas gracias. Gracias. Un placer. Un placer, muchas gracias.